esto que nos declara la Biblia a través del libro de Romanos. Bien, pues vamos a hacer entonces un repaso en siguiente lugar de lo que hemos visto, porque les comentaba que estamos por terminar la lectura y estudio del capítulo 3, así que estamos iniciando en realidad. Y quiero comentarte que a través del libro de Romanos yo fui impactado cuando hace más de 35 años yo estaba terminando la carrera de economía. Yo soy licenciado en economía, yo era ateo y también entré a la lucha política, a la militancia política. Yo era comunista, yo no creía en Dios. Y entonces una persona a la que yo me interesaba mucho me invitó a una reunión de su iglesia. Y yo por curiosidad la acompañé y quedé impresionado al escuchar este estudio del libro de Romanos. Yo pensaba, como muchas personas con prejuicios acerca de la Biblia, yo nunca había leído una Biblia y nunca había escuchado nada acerca de la Biblia. Cuando yo era niño fui un niño religioso y también fui un devoto niño religioso, pero como les digo, cuando yo ya llegué a la vida adulta, pues finalmente dejé de creer en Dios. Yo era ateo, yo de verdad no creía en Dios. Así que comencé a leer la Biblia. Me regalaron este Nuevo Testamento de bolsillo y yo me lo leí todo y lo tengo subrayado y lo conservo desde hace más de 35 años, porque me recuerda la experiencia maravillosa que yo viví al conocer, al serme revelado Jesucristo a través de leer la Biblia. Dios te habla al corazón y te dice y te lleva a la verdad. Y a mí me impresionó entonces haber escuchado este estudio sobre el libro de Romanos. Así que, bien, pues lo que estamos viendo aquí en el libro de Romanos es, en principio, lo que vimos en estos primeros 3 capítulos han sido 6 verdades básicas. Número 1 es conocer el poder del Evangelio. ¿En qué consiste el poder del Evangelio? Como ahorita lo comentamos en esta introducción. Cómo el poder del Evangelio consiste en hacernos justos y dignos del amor de Dios y hacernos vivir en una nueva identidad, a fin de que manifestemos la grandeza de Dios y podamos alcanzar todo nuestro potencial. Yo sé que todos en lo más profundo de nuestro corazón tenemos preguntas existenciales. Nos preguntamos por qué nacimos, cuál es la razón y el sentido de nuestra vida y de nuestra existencia en este mundo, sobre todo porque vivimos en un mundo tan destructivo, tan amenazante, un mundo lleno de maldad, y muchas veces nos preguntamos seguramente qué sentido tiene la vida para nosotros. Debido al sufrimiento y la aflicción que hay en este mundo, muchas veces sentimos que la vida no tiene sentido, que no tendría sentido vivir. Pero la maravillosa noticia es que el poder del Evangelio nos transforma y da sentido y propósito a nuestra vida y a nuestra existencia. Así que, bien, voy a mencionar escrituras claves aquí en el libro de Romanos. Y precisamente veíamos aquí en el capítulo 1, en el verso 15, cómo el apóstol Pablo escribió este libro de Romanos como un tratado, porque el apóstol Pablo escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Y él, por cierto, que se convirtió en el apóstol Pablo, habiendo sido perseguidor de la iglesia, porque el autor de este libro de Romanos y de gran parte de las cartas del Nuevo Testamento, Pablo, el apóstol Pablo, era un líder judío religioso muy celoso. Su nombre era Saulo, conocido por su lugar de origen, Saulo de Tarso. Y él persiguió a la iglesia, creyendo que la iglesia cristiana, rechazando a Jesús como el Mesías prometido a Israel, como todos los judíos lo rechazaron en su momento. No creyeron que el Mesías, que Jesús el Cristo, era el rey que había sido anunciado por las escrituras del Antiguo Testamento, que vendría a liberar a Israel y exaltarle en las naciones para reinar en Jerusalén sobre el mundo entero. Así que este autor de la carta del libro de Romanos, el apóstol Pablo, resultó ser un perseguidor de la iglesia, y dice la Biblia que en el libro de los Hechos capítulo 9 tú puedes ver su historia y vas a ver ahí cómo él, cuando dice que estaba lleno de odio en contra de los cristianos, creyendo que eran una secta falsa, tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Dice que una luz del cielo le rodeó de repente y dice que él quedó ciego y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se dio cuenta que había estado en un error y que él había estado en una religión en donde él en realidad se dio cuenta que no había reconocido a Jesús como el Mesías prometido, como el Salvador de Israel.
Así que nos dice aquí como en el verso 10 escribe él a la iglesia que estaba en Roma, porque fue una iglesia que él no fundó. Él fundó muchas de las iglesias a las que se escribieron estas cartas en Asia Menor y en Europa, como en la antigua Grecia. Y en este caso fue escrito este libro a los romanos, porque el apóstol Pablo habla de su deseo de ir a Roma. Y cuando él escribió esta carta, pues no había llegado a Roma. En la parte final de su vida y de su ministerio, él llegó a Roma apelando al César, que entonces era Nerón, y por la historia sabemos que Pablo murió como mártir por causa del Evangelio en el tiempo de Nerón. Pero cuando él escribió el libro de Romanos, no había tenido la oportunidad de ir, y él pensó que en caso de que no llegara a visitar a los cristianos, a la iglesia que estaba en Roma, escribió el libro de Romanos. Por eso dice en el verso 10, decía él, rogando que de alguna manera tenga al fin, decía él, por la voluntad de Dios, eh, un próspero viaje para ir a vosotros. Así que él deseaba, por la voluntad de Dios, poder tener un próspero viaje para llegar hasta Roma. Y escribe en el verso, más adelante en el verso 15, cómo él se sentía deudor. Y eso sucede cuando nosotros llegamos a vivir en el amor de Dios, nos sentimos deudores de todos aquellos que nos rodean y que no conocen el amor de Dios, que no han vivido esta maravillosa experiencia de salvación. Nos sentimos deudores y Pablo les decía, yo me siento deudor de ustedes, yo les debo, tengo el compromiso de ir a ustedes, dice él aquí en el verso 15, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciarles el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que el deseo de Pablo era exponer personalmente todo lo que está escrito aquí en el libro de Romanos. Él quería anunciar, dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Así que este es uno de los versículos clave. Luego vamos al verso 16, donde ya leímos acerca de el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios, que es por fe y para fe. Así que ya vimos este versículo que nos va a permitir entender todo este estudio del libro de Romanos, en donde Dios va a mostrarnos en qué consiste su justicia, y Él va a mostrarnos por qué razón el hombre no puede ser justificado delante de Dios a través de sus obras. Y no hay nada que el hombre pueda hacer, por tanto, para ser aprobado. Así que bien, pues veíamos entonces, dentro de lo que he estado compartiendo en estos tres primeros capítulos del libro de Romanos. Número 1, dar a conocer el poder del evangelio. Número 2, cómo el hombre escogió separarse de Dios y por tanto seguir un camino propio, y sin embargo Dios eligió salvarnos y eligió amarnos. En tercer lugar, vimos cómo el hombre, el camino que eligió al separarse de Dios y que le trajo finalmente, y eso explica por qué razón el hombre es mortal. Esto explica la razón del sufrimiento que hay en este mundo, que el hombre muera y enferme. Y es porque, en tercer lugar, el hombre eligió un camino de injusticia y de impiedad, que por lo cual el hombre tomó un camino en donde se está destruyendo a sí mismo. En el mundo en que vivimos no es difícil llegar a esta conclusión. En verdad, en estos días que estamos viviendo, en los que pronto el Señor vendrá de nuevo, en lo que la Biblia le llama el arrebatamiento de la iglesia, estamos viendo cómo está por cumplirse lo que se anunció acerca del fin de los tiempos, porque podemos ver cómo la maldad en este mundo ha aumentado, cómo en este mundo hay amenazas para destruir al género humano, como en este momento la amenaza de una tercera guerra mundial, de una confrontación nuclear, como es la amenaza de hambruna para el próximo año, y todo lo que escuchamos constantemente, la violencia y maldad que está llenando la tierra en todas partes del mundo, que ningún lugar en el mundo escapa a lo que está ocurriendo, porque el hombre eligió separarse de Dios, rechazó a Dios, ignoró a Dios en su vida, y por tanto el hombre es responsable del mundo en que vivimos. El hombre, como tú y yo, finalmente hemos tomado la decisión de vivir nuestra vida a nuestra manera, y muchas personas han podido comprobar en su propia